Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 28. Suave, por favor. Dice Acab, cada vez que diga Acab, como es difícil de pronunciar, digo Acab, como decía la antigua traducción. Segundo libro de Crónicas, 18, 28. Acab y Josafat fueron a atacar Ramot de Galaad. Acab le dijo a Josafat: yo me voy a disfrazar para ir a la batalla, pero tú puedes usar tu propia ropa. Así que el rey de Israel se disfrazó y fue a luchar. El rey de Siria había dado esta orden a los 32 capitanes de sus carros de combate: ataquen solo al rey de Israel. Cuando los capitanes vieron a Josafat, dijeron: seguramente es el rey de Israel. Josafat no era el rey de Israel. Josafat era el rey de Judá, del sur. Josafat no era rey de Israel, sino de Judá. Israel estaba dividido en dos: Israel del norte y Judá al sur. Todo se lo llama Israel, pero en realidad estaba Israel dividida en Israel del norte, que se llamaba Israel, y en Israel del sur, que se llamaba Judá. Y Josafat era rey de Judá. Seguramente es el rey de Israel, pensaron ellos. Así que lo rodearon para atacarlo, pero Josafat gritó pidiendo ayuda y Dios lo ayudó. Diga: Dios me ayuda. Dios me ayuda. Amén. Pues hizo lo que los capitanes de los carros de combate se dieran cuenta de que no era Acab, y lo dejaron de perseguirlo. Pero un soldado tiró con su arco una flecha al azar e hirió a Acab. La flecha le entró por uno de los huecos de la armadura. Entonces el rey le dijo al soldado que manejaba el carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, porque estoy mal herido. Ese día la batalla fue muy dura. Diga: la batalla es dura, muy dura. Dice: algunos soldados mantuvieron en pie al rey en su carro de combate para que se enfrentaran a los sirios, pero murió al caer la tarde. Hasta aquí leemos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a explicar para los que no han venido a los estudios bíblicos. Nosotros hemos estudiado este año. Israel está dividido en Israel del norte, Judá al sur, y al norte de Israel había una civilización que se llamaban los sirios. Los sirios a veces peleaban con todo Israel. Hay veces que se aliaban al norte y peleaban contra el sur Judá. Hay veces que se aliaban con Judá al sur y peleaban contra el norte Israel. Pero en este caso, Acab de Israel del norte y Josafat de Judá al sur se pusieron de acuerdo para pelear contra el sirio que estaba más al norte y recuperar Galaad de Ramot, o Ramot de Galaad, para decirlo bien. Y escuchen, porque hoy el mensaje se llama decisiones que determinan la historia. Nosotros tomamos decisiones que van a marcar nuestra historia, que van a marcar la historia nuestra, la historia de nuestro país, la historia de nuestra familia, la historia del cristianismo. Las decisiones que tomamos hoy marcan, van dejando señales, marcas que dejan en la historia una marca definitiva. Nuestras acciones no son ingenuas, siempre terminan operando. Perdón. Por eso quiero hablar de estas decisiones. Escuchen, Acab era el rey del norte y Josafat, rey del sur, se casó con una de las hijas de Acab. Iban a hacer una reunión familiar. Cuando van a hacer la reunión familiar y celebración, Josafat va a donde está Acab y Acab le pide a Josafat si le ayuda a pelear contra los sirios. Josafat le dice que sí, siempre y cuando le consulte a Dios. Así que esto es lo que sucede. Ahora, Acab estaba apartado de Dios. Acab seguía a su esposa Jezabel, que era bruja, que era hechicera
y que metía a los demonios de Acera, Astarte, etc. Y Josafat era fiel servidor de Dios. Perdón, Josafat era fiel servidor de Dios. Dios acompañaba y seguía y ayudaba a Josafat. Cuando van a pelear, hermanos queridos, sucede algo que es lo que vimos aquí. Van a recuperar una ciudad. Si usted lee el capítulo 38, después lo va a ver tranquilo, léalo tranquilo. Puede ser que se confunda la lectura, porque suceden algunas cosas que las vamos a ir explicando ahora, pero yo no me quiero detener en toda la historia, solamente quiero ver y quiero hablar sobre el momento de la batalla específica de Acab y Josafat, porque la palabra es decisiones que determinan la historia. En esta batalla tomaron decisiones ambos, Josafat y Acab. Aunque fueron juntos a pelear, uno tenía una visión de Dios, una visión de la batalla, de la guerra, y otro tenía una visión distinta de la batalla y de la guerra. El cristianismo es lo mismo, hermano. Hay gente que tiene una visión de la iglesia, de Cristo, de cómo funciona, de cómo es el trabajo, pero otros tienen otra visión diferente, visiones distintas sobre la batalla. Y esto quiero que nosotros lo veamos, porque esto realmente me preocupa. Y a veces que el enemigo saca ventaja. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que orar. Tenemos que reprender al enemigo para que el enemigo no saque provecho, no saque ventaja contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos queridos, no sirve hacer las cosas humanamente. No sirve. Porque humanamente podemos mandar al infierno a todos. Hay que tener cuidado, hermanos queridos. Hay que tener cuidado. Ahora, quiero marcarle algunas cosas. Josafat le dijo que iba a pelear con gusto para recuperar Ramot de Galaad. Debía consultar antes solamente como, digamos, como un pedido para hacerlo, es consultar a Dios. El texto dice que aparecieron 400 profetas que le hablaron y le profetizaron la victoria a Acab. 400 profetas. Y Micaías fue convocado por Josafat, el único profeta llamado Micaías, fue convocado por Josafat para que dé una profecía de parte de Dios. En principio, escuchen bien, Micaías dijo, también va a haber victoria. Pero Acab, escuchen esto, Acab dijo, este hombre está mintiendo. Si siempre me profetiza lo malo. Y se enojó de lo que dijo. Que le había profetizado bien, le había profetizado victoria. Pero se enojó, dudó de la palabra. Se levantó contra el profeta de Dios. Y a partir de ese momento cambia el mensaje. Y le dice Micaías, ahora, por haberte comportado de esta manera cuando te dije que ibas a tener victoria, ahora Dios no te va a dar la victoria y vas a morir en el campo de batalla. Apareció otro profeta que estaba por ahí, ya me voy a acordar el nombre, se enfrentó a Micaías, le pegó un par de cachetadas, lo metieron preso, le dijeron mátenlo de hambre por lo que está hablando. Hermanos queridos, yo quiero que usted entienda esto. Hay gente que habla banalidades, lisonjas, dice Proverbios. Se hablan lisonjas. ¿Qué son? Son palabras bonitas, son palabras acomodadas, son palabras de un ánimo o de una mentira para ganar el corazón de los demás. Pero no le hablaban la verdad como le habló Micaías. Cuando el profeta de Dios habla una palabra, no es para determinar la muerte de Acab en este caso. Cuando el profeta habla de parte de Dios, no es para destruirte, es para que cambies tu corazón, te arrepientas y encuentres el favor de Dios. Alguien diga amén.
Cuando Dios nos da una palabra que dice cuidado porque se acerca la muerte, se acerca la destrucción, no es para matarnos, es para advertirnos. Como a Ezequías, Dios le dio una palabra y le dijo: vas a morir. Pero él se arrepintió, clamó a Dios, buscó, ordenó su casa, se puso de acuerdo con Dios y Dios le dio 15 años más. Alguien diga amén. Cuando viene la palabra de Dios, no es para destruirnos, es para llamarnos al arrepentimiento, al cambio y para poder tener vida. Amén. Pero los 400 profetas mintieron para ganarse el corazón de la gente y de los reyes. Cuando fueron a buscar a Micaías, el oficial le dijo: mirá que los 400 están profetizando. Léalo después el 38. El 18, perdón. El 18, capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Dice: mira que están profetizando victoria. Así que mejor que profetices algo bueno. Y él dijo: que solamente juro por Dios que voy a profetizar lo que Dios me diga. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, decisiones que determinan la historia. ¿Qué decisiones llevan a un final de derrota, de fracaso y de muerte? ¿Qué decisiones? Número 1, primer decisión errónea, mala, equivocada: ponerse un disfraz. Decirle al lado: no te pongas un disfraz. Decirle: no te pongas un disfraz. Se puso un disfraz. Se disfrazó. Acab dijo: yo voy a ir a la guerra, pero voy a ir disfrazado. Hermanos queridos, ¿saben lo que es el disfraz? Es algo que se pone exteriormente para cambiar la apariencia, para hacer creer que es otra cosa, otra persona u otro personaje, pero sigue siendo el mismo con un disfraz. Hermanos queridos, nosotros somos cristianos muchas veces que cambiamos el disfraz de la religión, nos sacamos el traje de católicos, de ocultistas, macumberos, de supersticiosos, y nos vestimos de evangelio, pero no como el evangelio de Cristo en la palabra, sino nos vestimos nos disfrazamos de costumbres evangélicas. Entonces decimos amén, gloria a Dios, aleluya, y repetimos frases y comenzamos a decir Dios ya cambiamos el saludo, decimos Dios te bendiga. Hermano querido, no estoy diciendo que estas cosas son malas, pero lo que hizo mal Acab es cambió la apariencia y su corazón seguía pervertido a los ídolos. Seguía creyendo en la hechicería, en la brujería, y en lugar de creer en Dios, creía en Jezabel, su esposa, y hacía lo que ella le decía. Sí, querida. Metía a los baales, a los hechiceros, a los brujos. Se disfrazó. Hermano querido, no sirve disfrazarnos y venir y poner cara de evangélico. No nos sirve para nada. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cambiar radicalmente. Jesús lo dijo claramente. Son sepulcros blanqueados, una manito de pintura, me pongo un poquito de evangelio, me pongo un poquito de palabritas evangélicas, un par de oración. Ahora oro antes de la comida. Está muy bien orar antes de la comida, pero hermanos queridos, tenemos que cambiar de adentro hacia afuera. Alguien diga amén. No vas a ir a pelear en la guerra espiritual cambiándote el disfraz, poniéndote un disfraz. No vamos a enfrentar al diablo disfrazado de evangélico. No vamos a disfrazarnos de guerreros. Sí, somos guerreros porque reprendo al diablo. No, eso es un disfraz, no sirve. El diablo reconoce quien tiene autoridad y quien tiene un disfraz. ¿Cuántos dicen amén? Habían algunos que se levantaron. Dos hijos de Seba se llamaban. Y que saben lo que estaban disfrazados de evangélicos guerreros. Estaban disfrazados de discípulos de lucha espiritual. Y comenzaron a reprender a los demonios. Y todos los demonios dijeron: a Pablo lo conocemos, pero ustedes están disfrazados. Ustedes tienen por fuera una apariencia. A Pablo lo conocemos, al Espíritu Santo lo conocemos, pero ustedes no. Y lo reventaron y tuvieron que salir desnudos y lastimados. ¿Cuántos dicen amén? Porque hermanos queridos, lo que en la guerra no alcanzan, no hay que disfrazarse, no sirve.
Este es lo que hizo Acab, se disfrazó. Quiero decirle que Acab terminó muerto. Ahí lo leímos. Acab terminó mal. Pero ¿qué le dijo a Josafat, el otro rey? El que estaba en la voluntad de Dios, el que obedecía a Dios, el que buscaba a Dios, el que confiaba en Dios. ¿Qué dijo? Usa tu ropa. Usa tu verdadera ropa. Él no se tuvo que disfrazar de evangélico, de guerrero. Él era un guerrero que confiaba en Dios. Porque cuando Josafat iba a la guerra, ¿a quién mandaba adelante? ¿A quién mandaba adelante? A los músicos. No mandaba a los soldados. No mandaba a las mejores lanzas, los mejores lanzadores, arqueros. No, mandaba a los músicos. Porque era a través de la alabanza, era a través de la manifestación de Dios que se produce el cambio. No estaba disfrazado de arquero. Él tenía una convicción espiritual. Su victoria estaba dentro. Su guerra estaba dentro. Alguien diga amén. Por eso, hermano querido, si querés tomar una mala decisión, disfrazate de evangélico, disfrazate de cristiano, disfrazate de buen hombre o mujer de Dios, con apariencia, como decimos muchas veces, sobaqueando la Biblia, y nos vestimos ahí pues llevando la Biblia abajo. Ahora ni eso, la tenemos en el celular. El montón de cosas, hermano, ponemos fachada, disfraz de evangélico, y no sirve para nada. ¿Cuántos dicen amén? Cambian lo exterior, pero no cambian lo interior. Se cambian el maquillaje, tapándose por medio de apariencias. Tapándonos de esa manera no sirve. Acab debía cambiar su corazón. Debemos cambiar nuestro corazón, nuestra forma de pensar, de hablar, de sentir. Alguien diga amén. Tenía que dejar el ocultismo, el pecado, los malos consejos de su esposa Jezabel. Debía cambiar su confianza donde estaba puesta. Un disfraz es un artilugio para hacer creer otra cosa. Es una estrategia para engañar o hacer algo distinto. El diablo no se lo engaña con artilugios, hermano, y a Dios tampoco se lo manipula con un disfraz, con artilugios. La Biblia dice: vistámonos del Señor Jesucristo. Es decir, seamos como Él, pensemos como Él, vivamos como Él. Dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe cómo pensaba Cristo? En poder, en victoria, en un Dios todopoderoso, en un Dios que abría puerta, en un Dios que bendecía, en un Dios que había que depender. Por eso de madrugada se iba a orar hasta las altas horas de la noche. Oraba, clamaba, iba a resucitar al muerto y decía: Padre, en el nombre tuyo, en tu nombre, Señor, vengo a hacer este milagro. Alguien diga amén. Jesucristo estaba vestido de la gloria del Padre. Por eso dice: vestámonos del Señor Jesucristo, vistámonos del Señor, vistámonos de la presencia poderosa de Dios. En Efesios dice que tenemos que ponernos la armadura, no un disfraz. Es una vestimenta real de guerra. No es un disfraz, es una vestimenta real, espiritual, que Pablo la describe paso a paso. La fe, la confianza, la verdad, la palabra, la espada del Espíritu, etc. Por eso, hermanos queridos, tenemos que sacarnos el disfraz. ¿Cuántos dicen amén? Y vestirnos del Señor Jesucristo, cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir. Porque, hermanos queridos, lo que quiso hacer Josafat Acab, dijo: bueno, yo lo manejo. Yo manipulo a Dios y manipulo al enemigo. Terminó muerto. Las decisiones nos pueden matar. Las decisiones nos pueden destruir. No nos vistamos con un disfraz. Vistámonos de adentro hacia afuera, con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa. ¿Cuál fue la segunda decisión que lo llevó a la muerte y que nos puede llevar al fracaso, a la derrota? Además de ponerse un disfraz. Segundo, confiar en las personas. Acab confiaba en las personas. Josafat confiaba en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acab confiaba en las personas, en sus palabras y sus ideas. Escuchen, ¿qué sucede en la adversidad? Escuchen esto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dice que a Josafat lo confundieron con Acab. Dijeron: ese es el rey de Israel. Acab, no, era Josafat, era el rey de Judá, que tenían el mandato de no matarlo. ¿Saben por qué?
porque Josafat tenía la presencia de Dios y todos tenían temor de Josafat. Cuidado con levantarse contra Josafat. ¿Cuántos dicen amén? No se levantaban contra Josafat y lo confundieron. Pero ¿qué hizo Josafat? Pidió ayuda. ¿Quién lo escuchó? ¿Acab? No. ¿Lo escucharon los soldados? Su arquero, su ayudante? No. ¿Los soldados que estaban alrededor? No. ¿Los sirios? No, no escuchó nadie. Escuchó Dios. ¿Sabe por qué? Porque Josafat estaba siempre cerca de Dios. Y cuando estamos cerca de Dios, cuando pedimos ayuda, Dios nos escucha. Amén. Porque si estamos con Dios, Él nos escucha. Pero si estamos lejos de Dios, Dios no nos escucha. No porque Él sea malo, sino porque nos alejamos tanto de Él que no nos puede escuchar. Porque nos apartamos de Él. Pero él confió que iba con Dios a la guerra. Él sabía que al lado estaba Dios. Por eso cuando clama por ayuda, sabía que uno solo lo podía ayudar: Jehová de los ejércitos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén, hay uno amén, que te ayuda. amén, Cristo. Amén. 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 Uno te ayuda, Cristo. Pero cuando estás con Él, cuando escuchas con Él, lo escuchas a Él. Hermanos queridos, yo le decía, por eso vi la lucha espiritual cuando vine acá. Sentí un aire muy espeso en Argentina, pero muy espeso, muy malo. No se lo puedo explicar ahora. Sentí desde que bajé del avión una lucha espiritual tremenda. Yo estaba en aquel lugar, hermano, estaba como yo le conté algunas cosas en Perú. Estaba escribiendo, estaba anotando algunas cosas y sentía que Dios me decía: esto no, y esto sí. Y todo lo que yo anotaba y Dios decía que se iba a cumplir, se cumplió. Lo que no se iba a cumplir, no se cumplió. La forma que Dios decía fue hecha. La forma que Dios nos decía no fue hecha. Escuchaba al Señor, le preguntaba, Dios me respondía, escuchaba su voz, estaba con Él. Cuando vine acá, una opresión satánica. Esta es una presión de una gran ciudad tomada por Satanás, entregada, como dicen, hermano, esto es verdad, créalo o no. Si usted va a un terreno baldío que está lleno de ratas, que está lleno de insectos, que está lleno de hormigas, que está lleno de infecciones, y comienzan a limpiar ese lugar, y ¿sabe lo que hacen las ratas? ¿Qué hacen las ratas? Salen para otro lado. Ese lugar queda limpio. A veces hacen hasta un edificio, pero las ratas que estaban ahí van a parar a otro lado. Se terminó el narcotráfico, por lo menos durante los primeros 10 años del 2000, en Colombia. ¿Saben dónde va a parar? Esas ratas van a parar a los países donde no se controla nada. Argentina es uno de esos. Esto es así, nos guste o no nos guste. Interesa tres pepinos que dicen los políticos. Los políticos no le importa nada que escuchen y salgan a la radio. Los políticos le importan la fama, la plata y nada más. Por ahí, si alguno tiene buenas intenciones, que Dios lo ayude, si tienen algunas intenciones. Pero a ellos no les interesa nada. Les interesa su propio ego, nada más. El que no ama, no conoce a Dios. Y ellos no conocen a Dios, no pueden amar. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos queridos, esta es una cuestión importante. Él confiaba en Dios. Volvamos a Josafat. Confiaba en Dios cuando clamó. Ahora, ¿qué hizo Acab? Perdón, cuando lo atacaron. ¿Sabe lo que hizo Acab? Dijeron: sáquenme de la batalla. Le dijo a los soldados que estaban en el cargo en ellos: sáquenme de aquí, ayúdenme. Y los hombres dicen que lo trataron de sostener durante toda la batalla que duró ese día, hasta que finalmente se les murió. Él no pidió ayuda. Él le dijo a los hombres que estaban ahí: ayúdenme. Confiar en el hombre. ¿Cuánto te podrá sostener el hombre? Algunos confían en un trabajo. ¿Cuánto te podrá dar el jefe plata? Un día se le termina, se funde y se terminó tu vida. No, hermano. Nuestra vida no depende de un jefe, de un hombre que nos sostenga. Nosotros nos sostiene Jehová de los ejércitos. Por eso confía siempre en el Señor. Él confió en el hombre. Miren qué interesante lo que encontré. Porque nunca había entendido esta palabra hasta esta noche. O hasta
preparación de este mensaje. Acab confió en el hombre para que lo sostenga y terminó muerto. Hermanos queridos, esto es muy importante lo que le voy a decir. Algunos, mire lo que dice esto, 18:5. No lo leímos porque usted tiene que leer después, todos son de Crónica 18. Le doy la tarea para el hogar. Pero dice el 5, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, que eran alrededor de 400, y le preguntó, ¿debo atacar a Ramón de Galaad para recuperarlo? Los profetas contestaron, atácala porque Dios te la va a entregar. Pero Josafat dijo, ¿no hay acá otro profeta de Dios al que podamos consultar? ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Alguno la captó? ¿Alguno agarró la diferencia en el texto? ¿Quiénes eran los 400? Se lo doy mientras que no hay un poquito más de agua. ¿Esto es agua mineral? A ver la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre los 400 profetas y Micaías? Léalo otra vez, vamos. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, que eran alrededor de 400, y le preguntó, ¿debo atacar? Y los profetas le dijeron, ataca porque Dios te la va a entregar. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí otro profeta de Dios al que podamos consultar? ¿Qué diferencia hay? Los hago pensar esta noche y se prende fuego la cabeza. ¿Qué diferencia hay? Exactamente, los 400 eran profetas, pero Micaías era profeta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Había 400 profetas charlatanes. No eran profetas de Dios. Porque Josafat dijo, no hay un profeta de Dios acá. Porque los que ellos tenían eran profetas de los que estaban siempre alrededor suyo. Eran charlatanes. Eran falsos. Quiero decirle, hermano querido, que está lleno de pastores falsos. Y que se escuche en la radio, profetas falsos, apóstoles falsos, cristianos falsos, que hablan conveniencia, que usan la televisión, como vimos el otro día que me contaron que le estaban haciendo publicidad a un presidente en nombre de los evangélicos. A mí no me representa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguno lo escuchó? Sí. No me interesa, a mí no me representa. A mí no me representa. Porque a mí me consta de lo que hicieron algunos de ellos. Le hicieron juicio a la convención evangélica bautista. Ellos y sus pastores le hicieron juicio a la misma iglesia que los levantó y que los fortaleció. Así que, hermanos, son mentirosos, son falsos. Falsos. Y conozco el nombre de sus pastores y están en Miami y lo que están haciendo. Son falsos, mentirosos. A mí no me representan ninguno de los presidentes ni ninguno de estos personajes que lo alimentan. Ahí eran 400 charlatanes. Está lleno de profetas, pastores que aplauden a la reina del cielo, que aplauden a la gran Babilonia. Este pastor, ¿sabe lo que me dijo un pastor amigo? Mientras que yo esté en Argentina voy a orar para que el Papa no llegue. No vino hasta ahora, ya hace 2014, 2015 que está, y salió la noticia que en el 2016 no va a venir. Y este pastor me dijo, mientras que yo esté acá voy a orar. Y hermanos queridos, las tinieblas no se van a levantar en Argentina. Amén. Amén. Porque, hermanos queridos, representan a la gran Babilonia, a los que hacen pecar a los siervos de Dios con sus idolatrías, dice la Biblia. Y el humo sale. Y usted sabe que sigue saliendo hace años el humo. A veces sale negro hasta que sale blanco. Ese es el humo que sale de la gran Babilonia. Pero, hermanos queridos, hasta que venga Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén. 400 charlatanes, profetas humanos, hombres. El otro día encontré en el jardín una hermana en Cristo y estaba hablando. Y me decía de la iglesia donde estaba. Sí, tal iglesia. Y yo conozco esa iglesia. Iglesia creada y fundada por Jezabel. Y está en la avenida de acá que divide Casero de Villa Sarmiento. Ahí está, iglesia jezabélica, fundada por las tinieblas, donde engañan a la gente, como dice acá, con lisonja, con palabras bonitas, con mentiras. Hermanos queridos, hay que poner
Hay que poner las cosas en su lugar. Y Josafat dijo: yo voy a ir a atacar, yo te voy a ayudar, pero yo quiero palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Queremos palabra de Dios, no de hombres. Y dijo: yo quiero un hombre de Dios. Y vino Micaías, hombre de Dios. Escuche, ¿sabe dónde terminó Micaías? En la cárcel. Yo le decía a este pastor amigo que estuvimos hablando, ¿lo sabes qué? Cada vez parecemos más locos nosotros, porque pareciera que estás en desacuerdo de la reina del cielo, del papa, de estos cantantes truchos que andan dando vuelta, de estos que hablan lisonja. Parecemos que a nosotros no nos viene bien nadie. Y cada vez parecemos más locos, hermano. Cada vez dice la palabra: el que es santo, santifíquese todavía. Mal que es impuro, siga siendo impuro todavía. Tenemos que santificar nuestras vidas. Josafat confiaba en Dios. Acab confiaba en el hombre. En el versículo 13, el profeta de Dios jura hablar por parte de Dios. Dice: pero Micaía le contestó: juro por Dios que solo diré lo que Dios me diga. Hay gente que quiere que uno le ore y que le diga cosas lindas. Yo no tengo nada para decir si Dios no me dice. Yo tengo que decir la verdad, hermanos queridos. No se puede. Cuando usted viene acá, yo quiero que usted se vaya libre de la casa de Dios, que se vaya sano de la casa de Dios, porque Dios nos mandó esto. Prediquen el evangelio, la buena noticia. Cristo viene por la iglesia. Amén. Los que se han arrepentido de su pecado y han dejado la maldad. Y dice: sanen a los enfermos. Amén. Y liberen a los endemoniados. Amén. No dice: cuando vengan a la iglesia, predíquenle a los endemoniados para que se vayan endemoniados, pero con conocimiento. No le prediquen acá a los enfermos para que vayan sin cargo de conciencia a los médicos y a los hospitales. No dicen: bueno, el otro día, como le decía en Perú, me dijeron: hermano, una hermana que estaba enferma, la liberamos, gracias a Dios, mandó saludos, 20 años se liberó. Pero dice: cuando fue a la iglesia, una gran organización de las principales de Perú, de Lima, yo se lo conté, y una de las principales tienen estos encuentros raros, que yo le digo que son encuentros, pero no hacen liberación, no hacen sanidad, no. ¿Qué hacen? Psicologismo. Y dice, y cuando fue el pastor, le habló de medicina y le habló de psicología, le recomendó un mejor hospital y le recomendó un mejor psicólogo. No somos asesores de la salud, somos siervos de Dios, somos cristianos para sanar a los enfermos y libertar a los endemoniados. Amén. 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 Por eso yo creo en este Dios poderoso. Y mientras sale este mensaje por la radio y por los medios y por internet, yo sé que hay gente que se va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y los que estemos aquí vamos a ser sanos. Hermanos, yo no predico lo que siento, yo predico lo que dice la Biblia. Quiero que usted sepa que a veces lo que siento es malo, o es triste, o es pobre. Esta semana me sentí muy mal. La peor semana de mi vida, tal vez. Una de las peores semanas de mi vida. Por lo menos seguro de los últimos 5 años, de 2010 hasta ahora. Pero fue uno de los peores. Y estaba realmente mal, hermano. Pensando y hablándole a Dios lo que sentía, que no era nada bueno. Pero yo no vengo aquí a hablar mis sentimientos. Yo no vengo a predicar mi estado de ánimo. Yo vengo a declarar la palabra, la promesa. Yo no le digo: ¿sabe lo que estoy sintiendo? Yo estoy sintiendo fuerza, yo estoy sintiendo ganas, yo estoy sintiendo la sanidad. Yo no estoy sintiendo nada de eso. Yo estoy declarando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es la palabra la verdad. Y es la palabra la que te sana. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra la que te libera de los demonios. Y estaba leyendo, hermano querido, un salmo.
que se lo leí al Señor en voz alta. Y le dije esto, lo tengo aquí marcado. Dame fuerzas, en el Salmo 119. Dame fuerzas y seguiré con vida. Tal como me lo has prometido, no defraudes mi confianza. Porque yo sentí que Dios había defraudado mi confianza en Él. Porque no me había respondido lo que yo estaba pidiendo. Porque dejó que el diablo humille mi vida. Por eso le pedí, Señor, no defraudes mi confianza. Y me acordé de Job, como le dije la otra vez, la integridad. Mantuvo su integridad a pesar de la injusticia terrible que le tocó vivir. Te toca vivir injusticia, aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque Dios me mate, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará al final de la historia. Como le dije el otro día, cuando le hablé de José y Jacob. Jacob sufrió 15 años por la vida destrozada de Jacob por su hijo que había muerto. Supuestamente creía que había muerto, porque le entregaron unas telas, una ropa de su hijo manchada en sangre, y él pensó que murió. Pero el final de la historia es que el hijo estaba vivo y que vivió en la tierra de Gosén, la tierra de bendición. Y yo dije, Señor, yo lo único que veo es tormenta, lo único que veo es confusión, es humillación, es mentira. Hermanos queridos que vienen acá, en lugar de estar trabajando para el reino y para la iglesia, están metidos entre nosotros y estaban burlándose del ministerio, viviendo una vida pecaminosa y diciendo, pero yo soy santo. Usted, pastor, debe tener algún pecado. Yo tengo mucho pecado, pero se lo confieso a Cristo. Alguien diga amén. Y me arrepiento de todos y los he dejado. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hermanos queridos, no confío en el hombre, confío en Dios. Como yo le dije, Dios nos va a ayudar a levantar ese hogar, mientras que algunos van a golpear las puertas de los políticos. Yo no puedo esperar de los corruptos nada. Espero de la prosperidad que Dios nos va a dar a nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo confío en Dios. Acab confió en el hombre. ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hicieron? Lo sacaron de la batalla, iban en el carro y empezaron a dar vueltas. Y lo empezaron a tener, a tapar la hemorragia, a animarlo, dale, a golpearle un poquito. Y lo llevaron a dar vuelta, vuelta, vuelta y vuelta hasta que se murió. ¿Saben que hay iglesias que te hacen dar vuelta, 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 vuelta hasta que te morís? Hasta que quedas vacunado contra el evangelio. Hasta que no querés saber más nada con él. Y te hacen dar vuelta. Te llevan con los demonios a un lugar, te llevan a otro, te llevan al psicólogo, te llevan al sociólogo, te llevan al economista, te llevan a cualquier profesional. Te empiezan a dar vuelta mientras que tu corazón se va lastimando, mientras que estás herido de muerte, mientras que el diablo te metió cáncer, te metió enfermedad, te llevan a dar vuelta. Hermanos queridos, dejemos de dar vuelta porque la gente va a morir. Si él hubiese confiado acá en Dios, se hubiese arrepentido y hubiese pedido un milagro y Dios lo hubiese sanado. Pero esperó que la gente lo... ¿Saben cuánta gente me dice, no, pastor, yo quiero la contención? Que me llamen por teléfono, que me hablen. El otro día me dijo, no, me aparté. ¿Por qué? Y porque no me llamaron por teléfono. Yo dije, uy, menos mal. Va a otra iglesia, mejor que vaya a esa iglesia. No estoy hablando de una persona que se convirtió ahora. Estoy hablando de una persona que tiene 25 años de cristiana. 25 años de cristiana. Y todavía está esperando que le llamen por teléfono. Que Dios te mandó a que recibas llamadas telefónicas para que dale, hermanito, arriba. Es hora de que salgamos y libertemos a los endemoniados, sanemos a los enfermos en el nombre de Cristo. Que prediquemos la palabra, que fortalezcamos al que está débil, no para esperar ay, que alguien me llame. ¿Dónde está el cristianismo? Termino. Tercer cosa, tener huecos en la armadura. Hermanos queridos, todo esto te puede llevar a la enfermedad o la muerte. Todo esto, un disfraz, confiar en el hombre o tener huecos en la armadura. Dice que
había una flecha que volaba. Y dice el versículo 33. Termino con esto. Dice: pero un soldado tiró con su arco una flecha al azar e hirió a Acab. La flecha entró por uno de los huecos de su armadura. ¿Saben? Cuidado con los huecos de la armadura. El escudo de la fe tiene que estar puesto delante. La fe. Los dardos del enemigo son las palabras, son las mentiras, son los malos pensamientos, son las palabras de los enemigos. Esos son los dardos. Si vos tenés un agujero, entra el dardo y te pega. Por eso no podés tener huecos en la armadura. Levantá la fe, mantener la fe para que se apaguen los dardos del diablo, del maligno, dice la Biblia. Y el diablo te tira palabras y te tira cosas y te quiere destruir y te dice: no cambia, hermano, me cansé de escuchar a gente que parece que trabaja para el diablo. Levantemos el escudo de la fe para que podamos resistir. Hermanos, no podemos tener hueco en la armadura no. El cinto de la verdad. ¿Por qué se nos cae la vestidura? ¿Por qué se nos cae la armadura? Cuando no nos ponemos el cinto de la verdad, entonces ahí entra la flecha. Porque mentimos engañando. Hay gente que me engaña en la cara. Cree que el pastor es un tarado porque le tiene misericordia. Bueno, que lo crean, que Dios le ayude. Hermanos queridos, uno no es tarado. Deja de mentir, no mientan más, no mientan. Iglesia de Cristo que escucha la radio, no mientan. La verdad, ¿qué es la palabra? La palabra de Dios, la única verdad. Jesucristo dijo: yo soy la palabra, el verbo, y soy la verdad y la vida. Amén. Y la palabra es Cristo, y Cristo es vida, Cristo es restauración, Cristo es poder, Cristo me ayuda, Cristo me ayuda, Cristo me ayuda, Cristo me ayuda. Amén. Póngase de pie, póngase de pie. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para luchar contra el diablo. Escrito está: luchó Cristo contra Satanás. Diablo inmundo, suelta en el nombre de Jesús. La Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice escapad del diablo, no dice ignoralo al diablo. Cristianos que ignoran al diablo, y así están sus vidas atadas al demonio. Pero nosotros no lo ignoramos, nosotros lo resistimos. Vete de nuestro lugar, vete de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra economía. Amén. Resistí al diablo y huirá de vosotros. La espada del Espíritu, que es la palabra. Escrito está. Hay un final de la historia. Acab terminó muerto, Josafat terminó en victoria. ¿Cómo vamos a terminar nosotros? En victoria. En victoria, hermanos. En victoria. Por eso te digo: sacate el disfraz de cristiano, deja de confiar en la gente y cuida los huecos de tu armadura, arreglalos, reparalos totalmente. Pedirle al Señor nueva fe, nueva confianza, nuevo cinto, nuevo escudo, nuevo casco, nuevas sandalias. Nos vamos a vestir de guerreros de verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuestras decisiones te pueden llevar a vivir como Josafat, en victoria, o a vivir como Acab, muerto, derrotado. No se atrevieron a tocar a Josafat. Y Josafat, cuando tuvo problemas, clamó y Dios lo escuchó. Escúchanos, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por la gran victoria que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús. Vamos a alabar. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Dios te bendiga.